Bien, vamos a ir a otro tema para analizar, entre otros asuntos, lo que está ocurriendo en relación al proceso constituyente. Los equipos encargados de redactar el proyecto para habilitar este proceso están afinando los últimos detalles ya del documento. De hecho, el trabajo podría terminar el día de hoy. Luego viene el proceso de discusión de esta reforma en el Congreso. Conversamos de este y otros temas con el senador Matías Walker a esta hora. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Senador, bueno, hablemos sobre esta reforma para el proceso constituyente, sobre todo en el contexto político en el que se está dando y con algunas declaraciones también que han generado algo de incertidumbre. ¿Cómo ve usted el proceso para terminar este documento y ya ingresar la reforma al Congreso? Sí, los acuerdos están para cumplirse y quienes tienen la primera responsabilidad de cumplir los acuerdos es precisamente los partidos de gobierno, que tienen que darle conducción a Chile en un escenario en que la delincuencia está descontrolada, con alta inflación y con recesión económica. Yo espero que se honre la palabra. Me tocó participar ayer unos minutos de una muy buena reunión liderada por los presidentes de ambas cámaras, Álvaro Elizalde, Vlado Mirosic, estaban los representantes de todos los partidos. Estuvimos ahí también con la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, y lo que yo he visto es un muy buen ánimo, un muy buen ambiente. Se está trabajando por parte de un grupo de abogados y abogadas que han mandatado todos los partidos para que puedan redactar el texto del proyecto de reforma constitucional. Yo espero que ese proyecto pueda entrar hoy por el Senado, como acordamos el día de ayer. Yo, no obstante que la próxima semana es semana regional, no es legislativa, manifesté la total disposición. Tenemos acuerdo en la Comisión de Constitución del Senado. Si el proyecto entra hoy día, se da cuenta en la sala del Senado, podríamos ya estar tramitándolo, el próximo lunes, y eso, Sebastián, va a permitir ganar una semana de trámite legislativo. Ajá. Senador, ¿usted ve que existe transversalmente acuerdo en las condiciones en las que se va a redactar este documento, en el respeto, por ejemplo, a lo que se firmó hace poco más de una semana en este acuerdo negociado por los distintos partidos? Sí, yo soy optimista por naturaleza. Creo que hay muy buena fe de parte de todos los partidos. Quiero destacar el rol que han jugado, por ejemplo, Diego Ibáñez, Jimena Rincón, el rol que ha jugado también Diego Charper, los presidentes de ambas cámaras. Hay muy buena disposición a cumplir con todo y cada uno de los términos del acuerdo, que creo que es un buen acuerdo, porque respeta el principio democrático, que es lo que como Partido Demócrata en formación siempre propiciamos, que hubiera un órgano elegido por la ciudadanía, acotado de 50 integrantes, sobrio, de manera que pueda llegar a acuerdos, aprendiendo los errores del proceso anterior, y que sea elegido por la ciudadanía y que va a tener la última palabra en materia constitucional. Ahora, ¿cuál es la idea, Sebastián? Respondiendo derechamente a la pregunta. Sí. Que cuando entre el proyecto de reforma constitucional, lo que haga la Comisión de Constitución, después la Sala del Senado y lo mismo en la Cámara, es que se tramite el proyecto de reforma constitucional previamente acordado y no se le cambie, ojalá, ni una coma, a no ser que se advierta que hay un error flagrante en un tema determinado, por ejemplo, que haya que corregir, pero con acuerdo de todos. Porque si cada uno empieza a meterle su cosecha, agregarle cosas al acuerdo que no se discutieron, finalmente esto se puede entrampar. Ahora, ¿por qué la importancia de la reforma constitucional de los 4/7? Ajá. Que propiciamos con la senadora Jimena Rincón, el senador Pedro Araya y Iván Flores, y acá se va a ver, porque aun cuando los extremos se puedan oponer a este acuerdo, por ejemplo, ¿A quién se refiere? republicanos, y no concurran con su voto, ellos se han mostrado críticos del acuerdo, porque parece que les molesta que la ciudadanía elija a quienes van a ser sus representantes. Bueno, no necesitamos a republicanos. Se requieren 4/7 para aprobar esta reforma constitucional y cumplir lo que siempre dijimos, que rechazábamos el 4 de septiembre no para quedarnos con la constitución actual, sino que para una nueva constitución que nos uniera a todos los chilenos, una buena constitución, y lo vamos a cumplir.
Ajá. Senador, en ese sentido, lo que ha planteado, por ejemplo, el Partido Comunista y en particular el ex convencional Marco Barraza, en una conversación que tuvo con Radio Nuevo Mundo, cuando planteaba que los 12 principios es absolutamente disputable e interpretable el contenido de esos principios. ¿Hay margen para eso, efectivamente? Bueno, qué bueno que se declaró una inhabilidad para los ex convencionales, para que no la embarren de nuevo. No, mire, más allá de las declaraciones aisladas del ex convencional Marcos Barraza, que creo que fue uno de los grandes responsables del fracaso de la mala propuesta constitucional que rechazamos el 62% de los chilenos el 4 de septiembre, el acuerdo se va a cumplir de buena fe, un acuerdo firmado por el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que además tuvo la participación de la senadora Claudia Pascual en forma destacada. Mire, yo confío en los senadores y diputados del Partido Comunista que participaron finalmente en este acuerdo y que van a honrar su palabra y que no van a cambiar los términos del acuerdo. Ahora, ¿por qué estos principios, Sebastián? Y es muy importante reiterárselo a la gente. Porque lo que rechazó la ciudadanía el 4 de septiembre fue una constitución refundacional que quería cambiar las bases de lo que ha sido siempre nuestra historia constitucional republicana en materia de separación de poderes del Estado, el respeto al poder judicial, que se llame poder judicial, que sea autónomo. Son cosas mínimas, son cosas básicas. La autonomía del Banco Central, el respeto al derecho de propiedad, la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, un Estado social y democrático de derecho que garantice derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a las pensiones, pero que también reconozca el derecho de todos los habitantes de la patria de elegir su sistema de salud, su sistema previsional. Y eso es lo que se va a respetar y vamos a hacer respetar, porque eso es lo que firmamos todos los partidos, claro, salvo republicanos. Senador, entonces el rol del Congreso en este proceso de discusión de la reforma, cuando ya ingrese el proyecto, ¿va a ser como más de un buzón, digamos, o hay espacio de debate acotado, digamos, para los parlamentarios? Lo que hace, más que buzón, Sebastián, sería inentendible para la ciudadanía que los mismos partidos que suscribieron un acuerdo después pretendan cambiarlo. Obviamente que partidos que no fueron parte de este acuerdo, como republicanos y otros sectores, claro, tienen toda la libertad de votar a favor o en contra. Por suerte necesitamos 4/7, más que por suerte porque logramos tramitar esa reforma constitucional a tiempo, antes del 4 de septiembre. Se trata de tramitación del proyecto. Se trata, ahora, obviamente que si todos nos ponemos de acuerdo que faltó algo, que hay que precisar algún error del proyecto de reforma constitucional que se ingresa por moción, firmado por todos los presidentes de partido, en un ánimo de unidad republicana, que es lo que necesita Chile en momentos de crisis económica y seguridad ciudadana, bueno, lo vamos a corregir, pero con acuerdo de todos. Senador, hablemos de otro tema, por supuesto del proceso de nombramiento del fiscal nacional tras la fallida nominación de Marta Herrera esta semana, que no consiguió los votos. Queda un escenario bien complejo para el proceso en su conjunto, también para la relación, me imagino yo, entre el Senado y el gobierno. ¿Cómo se sigue adelante a partir de esto cuando hay acusaciones cruzadas, cuando el presidente Boric habla de que hay un gallito contra el gobierno y por otra parte desde el Senado surgen críticas también respecto al trabajo político que se hizo sobre todo para conseguir los votos? ¿De qué forma entonces se sigue adelante? Sí, yo lo primero, Sebastián, lamentar profundamente que se haya rechazado, primero por parte del oficialismo y después por parte de la oposición, a dos buenos candidatos a fiscal nacional como eran José Morales y Marta Herrera. Ahora lo que corresponde es que cuanto antes se logre un acuerdo, que participen los tres poderes del Estado, porque hoy día la Corte Suprema tiene que primero completar la quina con el reemplazante de Marta Herrera en la quina que se propone el presidente de la República. El presidente de la República tiene que elegir. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Lo quiero recordar como presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Ayer se lo recordé al presidente de la República. Esto requiere de un acuerdo, subrayo la palabra acuerdo, porque eso es lo que dice la Constitución del presidente de la República con el Senado. El presidente de la República nombra al fiscal nacional con acuerdo del Senado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer
el gobierno, esa es la pega del comité político, ver que efectivamente el nombre propuesto por el presidente tenga la idoneidad necesaria. Obviamente todos esos nombres pasaron por un filtro previo por parte del Poder Judicial, que pudo conocer su trayectoria, las actuaciones que han tenido, ya sea como fiscales, como abogados, y en definitiva proponer un nombre. Y ojalá que se logre un acuerdo, porque usted entenderá que en un escenario en que tenemos una delincuencia desatada, con aumento de los homicidios, los secuestros, los sicariatos, la encerrona, los portonazos. Bueno, lo que ustedes señalaban a propósito de las medidas para combatir el crimen organizado, y estamos hablando de un proyecto de ley, no resiste el análisis, no resiste el escenario actual de delincuencia, un tercer rechazo, y yo espero que esta vez el gobierno sí logre un acuerdo con el Senado, porque en eso consiste estos sistemas de nombramiento. Ahora, se trata de no tener un fiscal que sea un funcionario del gobierno de turno, se trata de tener un fiscal autónomo, empoderado por los tres poderes del Estado. Ahora, senador, las críticas sobre el proceso vienen no solo del gobierno, porque Marta Herrera, hasta ahora candidata a ser fiscal nacional, ayer estuvo aquí en CNN Prime, no sé si tuvo la posibilidad de escuchar la entrevista, pero en una de las declaraciones que ella hace sobre el análisis de su fallida nominación, dice que quien no tiene lazos con los senadores tiene nula opción de ser fiscal. ¿Qué le parece a usted esa declaración? ¿Efectivamente es así? Bueno, yo como presidente de la Comisión de Constitución hice un llamado a escuchar los planteamientos de ambos postulantes, de José Morales y de Marta Herrera. 5 horas en el caso José Morales, 6 horas en el caso Marta. Yo lamento que no todos los senadores hayan escuchado ambas exposiciones, porque ambos presentaron un plan bastante completo, déjeme decirle, para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado. Lo que pasa es que en el caso de Marta Herrera, algunos senadores dijeron legítimamente, ¿por qué si esta postulante ha tenido roles de dirección del Ministerio Público durante el año 2007? Ministerio Público que no tiene buenas cifras en términos de eficacia. Basta ver la cantidad de casos de imputados desconocidos que han aumentado en los últimos 10 años, porque ahora sí, como fiscal nacional, va a haber un cambio. Es una pregunta legítima, y quedó a la... Ahora, yo no juzgaría intenciones acá. Acabo de escuchar que se cuestiona al abogado Ángel Valencia por haber ido a una comida de una universidad. Por favor, si Ángel Valencia es académico. Con miembros de la UDI, decía Marta Herrera. Eso es lo que planteaba, ¿no? Bueno, pero Sebastián, yo conocí a Marta Herrera como académica y lo destaqué. Me tocó hacer un postítulo sobre el nuevo proceso penal y Marta Herrera era profesora, estaba a cargo de ese postítulo, y ese postítulo fue en la Universidad del Desarrollo. Alguien podría decir, bueno, es que la Universidad del Desarrollo está ligada a la UDI. Por favor, entonces, esta cacería de brujas, de la cual fue víctima la propia Marta Herrera, esta guerra sucia, es la postulación al fiscal nacional. Yo creo que no le hace bien al sistema. Yo creo que quienes están dentro del Ministerio Público deberán cuidar mucho la institución, porque acá a los abogados se les persigue por las causas que han defendido. Por favor, yo le pregunté, Sebastián, a la ministra de Justicia, si un abogado puede quedar inhabilitado por ejercer el derecho a la defensa letrada que está establecida en la Constitución. Por suerte la ministra precisó que no puede ser una causal de inhabilitación. Entonces, yo quiero hacer un llamado a todos a actuar con altura de mira. Sí, pero lo que plantea, por ejemplo, Marta Herrera ya no tiene que ver solamente con el tipo de causa, más bien causa de carácter penal, por ejemplo, en un ámbito ajeno a la política, sino más bien con causas que involucraban directamente a políticos. Y su punto, en esta entrevista ayer aquí en CNN Prime, plantea lo mismo. Dice que algunos senadores le pasaron la cuenta por ese tipo de causas que estaban vinculadas, por ejemplo, a la situación de la ex subsecretaria de Justicia Javiera Blanco, al caso Dominga, entre otros casos que pasaron precisamente por sus manos. Mire, sí, lo que pasa es que acá, Sebastián, hay opiniones para todo. Yo también escuché a senadores de oposición cuestionar al Ministerio Público por qué no se ha formalizado a Daniel Jadwe por el caso Luminario. ¿Se fija? Entonces, más que comentaristas de causas determinadas, lo que tienen que hacer los tres poderes del Estado es determinar cuál es el perfil más idóneo
para liderar el Ministerio Público a cargo de la persecución contra el crimen organizado y el narcotráfico en un escenario en que la delincuencia está desatada. O sea, senador, ¿usted no cree que tenemos esta conversación, perdón, Sebastián, mientras tenemos esta conversación y mientras algunos se dan el lujo de rechazar a los candidatos a fiscal nacional, yo aprobé las dos propuestas del presidente de la República, tengo la autoridad moral y política para decirlo. Se producen portonazos, encerronas, homicidios. Ayer le cortaron el dedo a un imputado en una cárcel, sicariato. En Los Vilos mataron a una persona, hirieron a 6 hace 2 días de acuerdo. En una localidad rural. Entonces, yo creo que más que transformarnos en comentaristas y hacer suposiciones de intenciones, lo que tiene que hacer el presidente de la República es cumplir con el artículo 85 de nuestra Carta Fundamental y llegar a un acuerdo con el Senado. Veamos cuál es el mejor, no el que me genera más simpatía política. Bueno, precisamente Herrera también aseguraba que aquí había un intento por imponer el nombre de Ángel Valencia y que eso atentaba contra la independencia del Ministerio Público. ¿Qué le parece esa acusación, senador? No sé a qué se refiere, porque el presidente de la República antes propuso a José Morales y lo rechazaron no los senadores de oposición, como Sebastián, lo rechazaron los senadores de gobierno. Entonces no entiendo a qué se refiere. Senador, ahora, ¿de qué forma se logra recomponer la relación con el gobierno tras las críticas cruzadas en este proceso para que efectivamente se llegue a ese punto? ¿Es necesaria una mesa de acuerdo, digamos, para el siguiente nombramiento que tenga que hacer el presidente Boric? Por supuesto, eso es lo que establece la Constitución. De la quina elaborada por la Corte Suprema, que insisto, ya ha hecho un examen de la capacidad, experiencia, idoneidad de todos los postulantes a fiscal nacional, ya ha elegido 5. El presidente de la República tiene que hacer la nominación con acuerdo del Senado, y eso no se ha producido. Entonces, obviamente, acá hay un déficit del comité político, porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué Ángel Valencia, que tuvo la primera mayoría en la Corte Suprema y que tiene el mayor apoyo transversal en el Senado, no puede ser propuesto por el presidente de la República? ¿Quién le está haciendo el gallito a quién? Ahora, yo no me cierro a que sean otros postulantes, y se lo voy a decir con nombre y apellido. Me parece que el fiscal subrogante, señor Meléndez, tiene una amplia trayectoria, tiene la mayor antigüedad en el Ministerio Público, perfectamente podría ser nominado. Perfectamente el fiscal Palma podría ser nominado también. ¿Y qué es lo que le dice al fiscal Palma? No, lo que pasa es que investigó a Carabineros. ¿Y qué le dicen al fiscal Meléndez? No, que fue fiscal de aviación. Pero perdón, se fue fiscal de aviación en democracia. Entonces, a eso me refiero con la cacería de brujas. Se lo dice alguien que ha sido de los pocos senadores que ha votado a favor de las dos propuestas del presidente. Entonces, yo quiero llamar, perdóneme, Sebastián, como presidente de la Comisión de Constitución, a actuar con altura de mira, a dejar las pequeñeces de lado, porque acá, más que estar sujeto a escrutinio público, los candidatos a fiscal nacional han estado sujetos a un escarnio público. Yo no sé el día de mañana quién va a estar dispuesto a postular a fiscal nacional, abogados con trayectoria, con prestigio, por ejemplo, académico, si todos son sometidos a un escarnio público. Senador, y cuando usted habla de casa de brujas, eso, ¿de dónde viene esa casa de brujas? De todos. Del gobierno, de los senadores, de los medios de comunicación, que a veces publican antecedentes sin ni siquiera chequearlo. Y eso le hace mal a la democracia, porque a lo único que favorece esta cacería de brujas contra todo quien ose postular al cargo de fiscal nacional es a los delincuentes, fíjese, y al crimen organizado y narcotráfico, que se debe estar riendo de la falta de capacidad de los poderes del Estado ponerse de acuerdo en un nombre para fiscal nacional. Senador Walker, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Chao, senador. 9:08, nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más.